Héctor Godoy maldecía a su padre en cada entrevista. Lo negaba con rabia. Juraba que jamás aceptaría ser hijo del homosexual Arturo de Córdoba. Pero, ¿qué llevó a un hijo a renegar así de uno de los galanes más adorados del cine mexicano? La respuesta involucra un romance prohibido, un hijo oculto nacido de una bailarina de cabaret, y un secreto que destruyó 2 vidas. Esta es la historia que el cine mexicano intentó borrar. Imaginemos la escena, año 1965, en el set de una película mexicana de bajo presupuesto. Héctor Godoy, actor secundario de 35 años, explota en furia cuando un compañero le pregunta inocentemente si es pariente de Arturo de Córdoba. «Yo no tengo nada que ver con ese hombre», grita frente a todo el equipo. «Jamás seré el hijo del homosexual más famoso de México». El silencio fue absoluto. Todos sabían la verdad. Héctor Godoy era, efectivamente, el hijo secreto del galán más deseado del cine nacional. Pero lo que muchos no entendían era el infierno personal que vivía este hombre atrapado entre 2 apellidos, 2 identidades y un secreto familiar que lo consumía vivo. Pero para entender este odio devastador, debemos regresar 35 años atrás, a un puerto veracruzano donde todo comenzó. Veracruz, 1930. Arturo de Córdoba tiene apenas 18 años. No es aún la estrella que conquistará Hollywood. Es solo un joven ambicioso con una voz profunda y una presencia magnética que llama la atención. En ese puerto tropical conoce a una mujer que cambiaría su vida para siempre. Ella era bailarina española. Había llegado huyendo de la miseria europea, buscando fortuna en los cabarets mexicanos. No era actriz, no era dama de sociedad. Era una mujer de escenario, con un cuerpo hecho para el baile y una belleza que encendía los teatros de mala muerte donde se presentaba cada noche. El romance fue fugaz, apasionado pero breve. Arturo era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado enfocado en sus sueños como para pensar en consecuencias. Y las consecuencias llegaron 9 meses después. La bailarina dio a luz a un niño en la más absoluta discreción. La familia de Arturo, conservadora y religiosa, jamás aceptaría un hijo nacido fuera del matrimonio, mucho menos de una bailarina de cabaret. Así que el bebé fue registrado con el apellido de la madre, Godoy. Héctor Godoy. Un nombre que cargaría con el peso de ser un secreto vergonzoso. Mientras ese niño crecía en la sombra, su padre biológico estaba a punto de convertirse en el ídolo de millones, pero había algo más oscuro que nadie sabía. Durante la década de 1940, Arturo de Córdoba se convirtió en el galán por excelencia del cine mexicano. Su voz aterciopelada, su porte elegante y esa mirada seductora lo transformaron en el símbolo perfecto de la masculinidad latina. Conquistaba a todas las mujeres en pantalla. Era el hombre que todas deseaban. Pero detrás de las cámaras, la realidad era radicalmente distinta. Arturo de Córdoba vivía un amor secreto, turbulento y escandaloso con otro actor muy conocido, Ramón Gay. Sí, los 2 galanes más deseados del cine mexicano eran amantes. Su relación estaba marcada por celos enfermizos, escenas violentas y arrebatos pasionales que nunca salieron a la luz pública, pero que en el medio artístico eran un secreto a voces. Productores, actrices, directores, todos lo sabían. El galán de galanes vivía enredado en una pasión prohibida que desafiaba todo lo que representaba en la pantalla grande. Y mientras tanto, en algún lugar de la Ciudad de México, un niño llamado Héctor Godoy crecía sin padre, sin apellido reconocido, sin explicación alguna sobre por qué su madre lo miraba con tristeza cada vez que veía una película de Arturo de Córdoba en el cine del barrio. Héctor descubriría la verdad de la peor manera posible. Y lo que hizo después dejó a todos en shock. Se dice que Héctor tenía 15 años cuando su madre, en un momento de debilidad y quizás culpa, le reveló la verdad. «Tu padre es Arturo de Córdoba», le confesó entre lágrimas. «Pero él nunca quiso reconocerte. Para él, fuiste un error». Para cualquier adolescente, descubrir que tu padre es una celebridad sería motivo de orgullo. Pero para Héctor, en el México de los años 40, fue una condena. Porque junto con la revelación del parentesco llegaron los rumores. Los vecinos hablaban. La gente del barrio señalaba. Y poco a poco,
Héctor comenzó a escuchar lo que todos susurraban: que su padre, el gran galán, el seductor de la pantalla grande, era homosexual, que vivía un romance con otro hombre, que todo lo que proyectaba en el cine era una mentira. En una época donde la homosexualidad era considerada una enfermedad, una perversión, una vergüenza social imperdonable, Héctor sintió que llevaba una doble marca de deshonra: ser hijo ilegítimo y ser hijo de un homosexual. El resentimiento comenzó a germinar. No era solo que Arturo nunca lo hubiera reconocido. Era que su existencia misma era una evidencia de la hipocresía de su padre. Un hombre que se acostaba con mujeres para mantener las apariencias, que tuvo un hijo como producto de esa farsa, y que luego lo abandonó para vivir su verdad en secreto. La decisión que tomó Héctor fue radical, y marcaría el resto de su vida. En los años 60, Héctor Godoy intentó seguir los pasos de su padre. Se convirtió en actor, pero nunca fue estrella. Nunca tuvo un protagónico. Era siempre el actor de reparto, el complementario, el que aparecía en 2 o 3 escenas y desaparecía del resto de la película. Y en cada rodaje, en cada set, en cada conversación con compañeros actores, surgía la misma pregunta inevitable: ¿eres pariente de Arturo de Córdoba? Tienen el mismo porte, los mismos ojos. Y entonces Héctor explotaba. No tengo nada que ver con ese hombre, gritaba con una rabia que iba más allá de la simple negación. Mi apellido es Godoy. Yo no soy hijo de nadie. Los testigos cuentan que Héctor temblaba de furia cada vez que alguien mencionaba a Arturo, que sus ojos se llenaban de lágrimas de impotencia, que después de esos estallidos se encerraba en su camerino durante horas, fumando en silencio, consumido por un odio que no podía expresar completamente. Porque ¿cómo explicarle a la gente de esa época conservadora que tu rechazo no era solo por el abandono, sino por la orientación sexual de tu padre? ¿Cómo admitir que llevabas la sangre de alguien que la sociedad consideraba una aberración? Héctor eligió la negación absoluta. Cortó todo vínculo emocional. Rechazó el apellido. Y cuando los periodistas intentaban indagar, respondía con un silencio lleno de veneno. Arturo nunca imaginó lo que su hijo haría en venganza. Pero ya era demasiado tarde. Arturo de Córdoba nunca reconoció públicamente a Héctor. Nunca le ofreció apoyo económico de manera abierta. Nunca se acercó para pedir perdón, para explicar, para intentar construir algún tipo de relación. Algunos dicen que Arturo enviaba dinero en secreto a través de intermediarios. Otros afirman que simplemente ignoró por completo la existencia de ese hijo incómodo que le recordaba una vida que había dejado atrás. Lo cierto es que para los años 70, mientras Arturo seguía siendo venerado como uno de los grandes del cine nacional, Héctor se hundía en el olvido profesional y en una amargura tóxica que lo consumía. Las oportunidades de trabajo desaparecieron. Su carrera como actor secundario terminó sin pena ni gloria. Héctor comenzó a beber, a aislarse, a vivir obsesionado con el tema de su padre. Amigos cercanos contaban que Héctor hablaba de Arturo con un rencor casi enfermizo, que lo maldecía, que decía cosas terribles, que incluso, en sus peores momentos de ebriedad, le deseaba la muerte. Mi vida fue destruida por él, repetía una y otra vez. Si hubiera nacido bajo otras circunstancias, yo también habría sido una estrella. Pero nací marcado. Nací siendo el error de un hombre que no tuvo el valor de enfrentar lo que era. Los últimos días de Héctor revelaron una verdad que nadie esperaba. Arturo de Córdoba murió en 1973, a los 65 años, rodeado de honores y reconocimientos. El cine mexicano lloró la pérdida de uno de sus íconos más grandes. Se hicieron homenajes. Se escribieron obituarios gloriosos. Su legado quedó intacto, inmaculado, perfecto. Héctor Godoy, en cambio, siguió vivo. Pero ya era un fantasma. Vivía en un departamento pequeño en una colonia popular de la Ciudad de México. Sin dinero, sin familia cercana, sin amigos. La gente del medio artístico lo había olvidado por completo. Se dice que en sus últimos años, Héctor desarrolló una extraña obsesión. Coleccionaba recortes de periódicos sobre su padre. Veía sus películas una y otra vez en una televisión vieja. Y lloraba en silencio,
con una mezcla de odio y anhelo que nunca pudo resolver. Algunos vecinos cuentan que lo escuchaban hablar solo en su departamento, que gritaba el nombre de Arturo, que tenía conversaciones imaginarias donde le reclamaba, donde le preguntaba por qué nunca fue suficiente para ser reconocido. Héctor Godoy murió en la más absoluta soledad en los años 90. No hay fecha exacta registrada. No hubo obituario. No hubo funeral multitudinario. Fue enterrado como lo que siempre fue: un hijo oculto, un secreto vergonzoso, una nota al pie en la historia del cine mexicano. Pero la historia no termina ahí, porque se descubrió algo que cambió todo. Años después de su muerte, algunos investigadores del cine mexicano descubrieron documentos que confirmaban la paternidad. Cartas privadas, testimonios de personas cercanas, evidencia de que Arturo de Córdoba sí sabía de la existencia de Héctor, que incluso había intentado acercarse en algunas ocasiones, pero que Héctor, consumido por el resentimiento, rechazó todo contacto. La ironía es devastadora. Mientras el padre brillaba en la memoria colectiva como el galán perfecto, el hijo se hundía en el olvido cargando un odio que quizás no era completamente justificado. Porque Arturo, atrapado en su propia jaula de apariencias y secretos, también era víctima de una época que no perdonaba la diferencia. Dos hombres destruidos por el mismo estigma, uno por vivir una sexualidad prohibida, otro por ser el producto no deseado de esa mentira social. Héctor Godoy vivió toda su vida negando a su padre porque representaba todo lo que la sociedad rechazaba. Pero en el fondo, lo que más le dolía no era que Arturo fuera homosexual, sino que nunca le dio un lugar. Que nunca pudo mirarlo a los ojos y decirle «eres mi hijo». Y Arturo, atrapado entre su imagen pública y su realidad privada, nunca pudo tender ese puente. Nunca pudo romper el muro que él mismo había construido. Esta es la historia que el cine mexicano no quiere contar. La historia de un hijo que renegó de su apellido, de un padre que vivió en las sombras, y de una época que condenó a ambos al sufrimiento. Héctor Godoy murió sin gloria, condenado a ser solo una nota al pie de página. Su vida fue marcada por un apellido que nunca quiso reconocer y por una herida que nunca pudo sanar. Y mientras ustedes ven las películas de Arturo de Córdoba en la televisión, recuerden que detrás de ese galán perfecto había un hombre atormentado. Y que en algún lugar, olvidado por todos, vivió un hijo que llevó esa tormenta en su sangre hasta el último día de su vida.